Ahora sí, muy bien. Entonces, ya hicimos la oración, perdón, espero ya todas se hayan podido integrar las que habían mandado un mensajito de que no lo podían hacer. No hemos empezado, no hemos hecho nada. Estábamos peleándonos con el teléfono. Pero muchas gracias por estar aquí, Eri, Adri, Janet, Yui. Muchas gracias por estar aquí. Y mi Meli preciosa. Entonces, pues nada, vamos a empezar ya con la lectura porque si no, se nos va a ir el tiempo. Recuerden que antes de que acabe o cuando nos saquen, nos metemos al siguiente enlace, ¿vale? A veces puede que se tarde 1 o 2 minutos, pero nos metemos al siguiente enlace si es que no acabamos en la primera parte, ¿vale? Entonces, el poeta inglés, ¿cómo leo? Ah, no, porque es el mismo. El poeta inglés John Keats escribió que algo bello es una dicha eterna. Bueno, amiga mía, después de terminar esta lección, tal vez pongamos en duda esta afirmación. Al final de nuestra lección anterior sobre nuestro estudio de cómo ser una mujer bella y fuerte, conocimos a Basti, la soberana del rey Asuero. El texto deja ver con claridad que Basti era hermosa. De hecho, su nombre significaba mujer bella. Por hecho, ay, perdón, y por derecho propio, esta reina ostentaba fuerza y belleza. El banquete que se prolongó durante 180 días en el palacio del rey, con un asombroso despliegue de riquezas, degeneró en excesos y embriaguez, y tuvo un final desastroso. Por favor, asegúrate de leer el pasaje completo en tu Biblia. Luego medita en estos versículos seleccionados que bastan para entender lo sucedido. Y pues aquí están del 10 al 20, pero nos pide que leamos del 10 al 22, que es lo que resta del capítulo 1. Y lo voy a hacer en La Reina Valera, ¿vale? Recuerden que tienen que tener pluma, marcatextos y todo para ir marcando. Mi Wendy, bienvenida. Todas las palabras que no conozcamos, que sean importantes, interesantes para nosotras, ¿vale? Y si tienes alguna duda, sabes que me puedes interrumpir en cualquier momento. Voy a empezar a leer. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino, mandó a Mehumán, Bitsa, a Arbona, Bigma, a Bagnta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió de ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, por qué así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley, al derecho, al derecho. Y estaban junto a él Cesara, no, perdón, a él Carcena, Satar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que venían a la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti, según la ley, porque cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Y dijo Mamucán delante del rey de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. Eso es como bien importante esta parte. Diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino.
Y entonces dirán todas las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien el rey, salga un decreto real que vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto, y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde la mayor hasta la menor. Agradó esta palabra a los oídos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme a lo que dijo Mamucán. Y es Memucán, y yo le dije Mamucán. Memucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase en toda lengua de su pueblo. ¿Vale? Recordemos un contexto. Aquí el rey Asuero estaba en una guerra contra Grecia, quería empezar una guerra. Entonces, principalmente la primer fiesta que duró muchos días, más de 180 lo vimos ayer, o 180 días, era para presumir sus riquezas, ¿no? Era para enseñar qué tanto valía este hombre y lo vimos, cómo se nos afiguraba esta persona. Aprendimos de que no debemos de jactarnos de las cosas materiales, pero él quería demostrar que podía llevar a cabo una guerra. Entonces, justamente, él estaba, ¿verdad?, en una campaña militar contra Grecia y sufrió una grande derrota, ¿verdad? Entonces, lo que él quería era pues demostrar que él era el mejor en todo, no solamente en la riqueza, en el ejército, en el poder, sino también en su hogar. Y de hecho creo que es algo en lo que ahora como humanos también lo vemos. Siempre hay un dicho, y no sé si ustedes también lo han dicho, que detrás de un buen hombre hay una gran mujer, ¿no? Y siempre está presente la mujer, aunque ahorita en el tema de, pues esto del arco iris, pero es que no quiero usar el arco iris porque el arco iris para mí es algo muy bonito. Déjenme, voy a prender la de la cámara de la computadora para que me puedan ver. Este, sino del tema ahorita del empoderamiento de la mujer, el menosprecio del hombre y todo esto ha llevado a que se destructure el tema de la familia muy cañón, muy cañón. Al hombre lo están poniendo en una situación muy baja y a la mujer como si no necesitara del hombre, cuando en realidad, pues Dios creó al hombre y la mujer no como uno más que el otro, sino como un complemento perfecto, ¿no? Y aquí justamente, pues, él se enojó muchísimo porque imagínense, no, pues es que esta señora no hizo lo que su marido hizo. Yo digo también que le costaba a ella, ¿no? Porque lo único que él quería demostrar era que su esposa era la más hermosa de todo el reino. Era lo único que iba a hacer, no dice que iba a hacer otra cosa, solamente la iba como a presumir. Ella a lo mejor porque él está embriagado, estaba pues con todos sus amigos a lo mejor pensó o que la iba a humillar, ¿no? Entonces ella decidió no hacer caso y pues eso ocasiona algo más difícil, ¿verdad? Entonces, ya les había dicho que yo estaba haciendo como anotaciones y una de ellas es para entender el contexto, es que justamente el rey estaba en una campaña militar contra Grecia. ¿Ok? Y que justamente el rey Asuero quería humillarla como un objeto. Su negativa puso a su rey en una situación difícil y terminó ella humillando a su marido, el rey. Nosotros, cuando nosotros nacemos como mujeres, lo que nos dice el esposo no solamente lo estamos retando, y no digo que hagan lo que su esposo dice así sin nada más porque sí, sino simplemente saber cómo, dónde y cómo decir las cosas, ¿no? Pues obviamente ella sabía que él estaba tratando de, de tener como el voto y de estas personas, ¿verdad? Mi Meli, dime,
Yo le agregaría que aparte de eso, él, o sea, él escuchó a la persona incorrecta. ¿Por qué? Porque él se dejó, él dejó que en su corazón sembraran la ira, sembraran el Ujú, enojo y pues fue como un mal consejero. ¿Por qué? Porque pues cuando acudimos a la ira, acudimos al enojo y tomamos decisiones en caliente, como decimos acá en Colombia, vemos las consecuencias después, que prácticamente no solo si, no, si él la quería humillar a ella, no solo la humilló a ella, sino que se humilló él también porque ella no fue, porque ella sabía que él ujú. no la estaba citando para algo bueno, sino que él la estaba citando con un contexto diferente a exhibirla como ese objeto, porque recordemos que las mujeres en la Edad Media, para el tiempo antes del Señor, las mujeres éramos un objeto de que el que tuviera la esposa con más joyas, con los mejores vestidos, era un hombre afortunado no por su esposa, sino por todo lo que su esposa poseía en el contexto histórico que significa o sea, el país media como tal, porque son unos países demasiado machistas y donde siempre la mujer ha estado por debajo, no como acá en Oriente, que no es como acá en Occidente, que nosotras las esposas no estamos ni por encima de la cabeza de ellos para ser más grandes que ellos, ni por los pies para ser menos que ellos, sino que estamos como a la misma altura, a diferencia del contexto histórico de, pues, de los países orientales, ve orientales no, ¿cómo es que son? Bueno, ustedes me entienden, los países de allá, que son unos países donde la libertad, o sea, donde la mujer no tiene libertad de elección, y eso era lo que pasaba con Basti. Basti no tenía oportunidad de elección, sino que si el rey le decía, tienes que venir, ella tenía que ir, así ella no quisiera ir. Y ella quiso darle un escarmiento al rey y lo que hizo fue humillarse, o sea, el destituirla y humillarse los dos. Sí, fue al final una mala colección de malas decisiones, ¿no? Uno por su lado, pues querer engrandecerse y de, como dices, pues de cierta forma humillar a su esposa. Y digo, sí, entre comillas, porque sí se ve ahorita como una humillación. ¿No? Pero como bien dices, también era una tradición o también era algo normal que ellos expusieran a sus esposas para que vieran que era hermosa, ¿no? Porque normalmente hacían como un casting, ¿no? Y de la más hermosa, con ella se casaban. Y había como malas decisiones. Ella, y yo creo que también ella no lo dice, pero creo que también está como enojada. Porque imagínense después de tanto derroche sin atención y todo, yo creo que también estaba como indignada, ¿no? Fue así como de, ah, pues ahora no. Entonces, solamente ella sabe qué estaba pensando, ¿no? Pero vamos a empezar. ¿Te trabas? ¿Te ibas a decir algo? No, y no es solo eso, que por decir un ejemplo, yo creo que la indignación de ella creció porque él la llamó ya en un punto donde él estaba demasiado ya ebrio. Pues uno de esposa que va a pensar, pues este señor no quiere nada bueno, ya porque no me llamó en los Ujú. primeros días de la fiesta, sino como a la mitad o casi al final de la fiesta, ya cuando ya nadie se es consciente de lo que estaba haciendo. Sí, justo. Y eso es lo que empieza a decirnos ya como la segunda parte y nos hace la pregunta de cómo estaba el rey el último día del banquete, de una semana en la que emitió una orden a los eunucos encargados de su harén real. Y aquí dice que el séptimo día, o sea, ya era el último día de la segunda fiesta, estando el corazón del rey alegre del vino. Y cuando quiere decir esto es de que estaba embriagado. Entonces, em, estaba embriagado. Y dice, ¿cuál fue su solicitud? Que mandó llamar a Basti y dice cuál era su intención. Mm, Mostrar la belleza de Basti ante sí, los invitados en el sí, versículo 11. justo. Ajá, dice mostrarle a los príncipes su belleza. Y yo en la anterior le agregaría
¿Cuál fue la Ujú. solicitud? Que Basti se presentara ante él, pero con la corona. Belleza. Con la corona. Con, con la corona. Los versículos que siguen tienen muchas respuestas. ¿Cuál fue la respuesta de la reina Basti? Pues que no. No fue. Mm, quiero ver qué dice exactamente. Solo dice que no quiso obedecer. Obedecer. Y la del rey, pues es cuando ahí se enojó mucho y se encendió en ira. Y la del vocero de los consejeros de la corte, en el versículo 16, que es, que le decían Mamucán, pero es Memucán, eh, pues él había dicho que ella pecó contra todos y que no tenía por qué volver a ver al rey, ¿no? Pero ahí nada más dice en el 16 que no solamente había pecado en contra del rey, sino en contra de todos, en toda su reino. No con- perdón si luego no separo las palabras. Me pasa mucho que escribo todo junto. No pecó solo contra el rey, sino contra todo. Ay, no me copó. El reino. Ya lo puse aquí abajo. Repercusiones. ¿Qué consecuencias personales sufrió Basti por su decisión? Exactamente en el versículo 19 dice que no, no, perdón. No, sí, que Basti no venga más delante del rey Asuero. Como pues, Yo la pondría que perdió su posición de reina. ujú, sí, porque no encontré otra, otra palabra. Perdió su posición como, como reina. Alguien llegó a suponer que los consejeros del rey pudieron pensar si ella no viene cuando se le llama, entonces que no venga más. ¿Sobre qué argumento se basó el decreto? Dice que todas las mujeres darán honra a sus maridos. Las mujeres den honra a sus maridos. Que a lo mejor en ese momento se ve como muy grande para algo tan pequeño, pero yo creo que es un conjunto de este tipo de cosas que pueden hacer que tu matrimonio también se rompa, que también se quiebre. ¿Qué pasa? Que cuando hay desacuerdo entre la pareja, empieza a ver y empieza a llenar estos huequitos otras cosas, otras opiniones. Circunstancias, ¿verdad? Que a lo mejor no estamos viendo en el panorama completo, pero como nada más estamos viendo en ese tiempo y cómo nos sentimos, pueden empezar a generar más grietas en el matrimonio y ya después es un cráter que ya es imposible poder pegar. Entonces, de hecho, dice mi esposo, mata a las zorras pequeñas. Bueno, eso no lo dice mi esposo, o como lo digo, sí lo dice mi esposo porque lo dice la palabra que hay que matar las zorras cuando son pequeñas, porque cuando son grandes se comen todo lo que encuentran, ¿no? Entonces, hay que atacar las cosas desde que son pequeñitas. En este caso, hubo un desacuerdo, ¿no? Que si no hubieran estado todos, se hubiera podido llevar, porque por eso a lo mejor él no esperaba que en su consejo la destituyeran, o la de, ¿cómo se dice? Sí, o sea, la desterraran. Él a lo mejor lo que esperaba era otro consejo, pero como dice Meli, pues consiguió el peor consejo que hubo y también la desterraron. Entonces, fue un conjunto de situaciones que si no estás sembrado o
arraigado a la palabra, si tú escuchas a la gente del mundo, vas a obtener una mala respuesta, un mal consejo. ¿Qué te dicen ahora como mujer? Tú tienes que ser empoderada, tú puedes salir adelante sola, no necesitas a un esposo, no necesitas hijos. Con esta de la onda de los LGTBI más que están destruyendo también a la familia, están destruyendo también a nuestros niños desde las escuelas. Entonces, lo que quieren deshacer es el matrimonio. Yo lo veo aquí que al final no querían, ¿no? Esa parte. Yo digo que no solo el matrimonio, creo que ellos quieren destruir es la base principal de la sociedad, que es la familia, porque Ujú. ahorita las familias disfuncionales donde hay dos mamás, hay dos papás, o donde hay un trío de dos hombres y una mujer y es normal, o las familias, ¿cómo es que se llama? De bigamia, con bigamia, donde hay un esposo con dos y tres esposas, Ah, entonces poligamia, ¿no? poligamia. Entonces son cosas que, o sea, en un contexto, ven, no está bien. O lo que yo vivía es el año pasado con las gemelas en el colegio, de que las mismas niñas quieren venir a quitarle valor a las otras niñas, cuando es que Ujú. las niñas son hermosas, porque independientemente en la parte de las circunstancias donde estés, todas las mujeres tenemos un valor incalculable y un valor especial, pero la sociedad y los reels súper hermosos de que tú ves las super propuestas de matrimonio o el hombre que le regala flores, o sea, unas cosas que son muy bonitas, pero lo que decía alguien que yo sigo, son relaciones muchas veces salidas de contexto porque es que no hay un matrimonio 100% feliz. No, En no, todos los matrimonios existen las dificultades, pero como tú dices, hay cosas que hay que matar desde raíz antes de que el árbol empiece a crecer. Porque si el árbol crece, ya no va a ser un arbustico, sino que es que ya va a ser no, un tronco gigantesco que ya va a ser muy difícil reparar. Porque cuando las cosas están rotas es como ir y colocar un remiendo nuevo en en un vestido demasiado viejo, que el vestido en vez de mejorarse, el vestido se va a estropear. claro. Sí, justo. Entonces, pues pasamos a la parte de para tu corazón. Y antes de extraer lecciones personales de este pasaje de las Escrituras y de la escena descrita, eh, su reunión terminará en 10 minutos. En 10 minutos salimos. Este, y de la escena descrita cabe anotar que las leyes de Persia y de Media eran irrevocables, inalterables. Por consiguiente, una vez escrita la ley que prohibía a Basti volver a presentarse ante el rey y que decretaba su destronamiento, era imposible cambiarla o revocarla. Ahí tengo mis dudas. Ya conocimos al rey Asuero. ¿Cómo describirías el personaje y su carácter? Uy, como cerillito. Sí. Mm, yo lo describiría como muy... Sí, Yo, les he dicho que si no pueden hablar, pueden escribir. Ya, yo diría continúa. que muy impulsivo, ¿Cómo? como impulsivo. Ujú. Impulsivo. Ah, ya tenía una palabra en la boca que es cuando no. Cuando no, es que también es impulsivo. Pues, enojón. Voy a poner enojón. Presumido. Presumido orgulloso, que es justamente lo que estábamos viendo el día miércoles, ¿no? También conocimos a la reina Basti. ¿Cómo la describirías? También orgullosa, también. Mm, no sé de qué otra forma decirla, porque es que no hablan mucho de ella. Insensato. Sí. Mm.
insensata. Ya vimos que la reina Basti era tan hermosa que su esposo quería exhibirla como a sus joyas y coronas reales. Muchos han especulado sobre la razón por la cual esta bella reina decidió desacatar la solicitud de su esposo. Tal vez los hombres estaban ebrios. Se le pidió presentarse en ropas indecentes. Estaba embarazada. Estos son algunos de los eh, probables escenarios que muchas personas se hacen al pensar en esta historia y a pensar en el por qué Basti no quería ir, ¿no? Pero sin importar cuál haya sido el motivo, Dios prefirió que no lo supiéramos. Y como dijo una comentarista acerca de esta omisión, quizá el autor sentía cierta compasión por Basti y esperaba comunicarla a sus lectores y pareciera haberlo logrado. Pues sí, porque en realidad no sabemos sus razones por las cuales fue, entonces de cierta forma no se puede juzgar algo que no se conoce, ¿no? Entonces, según Proverbios 22:1, ¿qué es más valioso que las riquezas? Mm, Vamos a Proverbios. Meli, ¿me ayudas a leer Proverbios 11:16? Ahorita que yo después lea. Bueno, Mm, señora. Espéreme. Proverbios, ¿qué dijo? 22:1. 22:1. Mi Gaby, ¿tú puedes leer? ¿Tú puedes hablar? ¿Puedes leer el 31:25? Ahorita en orden, primero yo, después Meli, después tú. El 22:1 dice, de más estima es el buen nombre de las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El buen nombre, dice el buen nombre y ¿qué? Buena fama, o sea, tu reputación. Buena fama. Ahora tú, Meli. Dice en Proverbios 11:16, la mujer bondadosa se gana el respeto, los hombres violentos solo ganan riquezas. Mujer bondadosa. Yo lo colocaría honra y colocaría, la mujer debe valorarse y amarse por encima de las riquezas y en paréntesis ser agradecida. Y Gaby, Proverbios 31:25. 31 dice, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Fuerza y honor. Se ríe de lo que está por venir. Ahí me encanta porque justamente, eh, ¿dónde? No, porque tiene, perdone, tiene fabuloso porque voy a trapear, mi amor. Ya está con fabuloso, no es agua simple. Em, en el de se ríe del porvenir, en Jeremías 31:17 dice, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los volverá a su propia tierra. Esto es precisamente de que no tienes miedo en el futuro porque Jesús o Jehová te llevará a la tierra que Él ya te ha prometido, al lugar, a la estancia, digo estancia, cuestión de la casa, del trabajo, de todas las circunstancias, el Señor ya tiene la provisión para ti. Y tú estás tranquila porque tú sabes que por venir que venga, no estás preocupada porque no depende de ti, depende de Dios. Y como dice también su palabra, todo es bueno, agradable y perfecto para quienes en él creen. Y justamente por eso se ríe de lo por venir, porque ella está tranquila y está relajada con ese tema. Al meditar en estas verdades acerca de la belleza y la fuerza, ¿qué conclusiones puedes extraer para tus propios valores y tu conducta? A ver, ¿quién me quiere decir qué conclusiones puede traer esto y cómo aplicarlos a nuestra conducta?
Yo diría que Dios tiene planes perfectos para nosotras, o en mi caso yo lo puse, Dios tiene planes perfectos para mí. Ujú. Yo a mí me gustaría poner, bueno, ahorita lo voy a poner, de que como mujer también se espera algo de mí. ¿Cómo decirlo? No es que mi vida dependa de eso, pero sí tengo que hacer algo. Y tengo que buscar que tenga yo un buen nombre, o sea, que no que mi nombre sea sinónimo de pereza o sinónimo de deuda o sinónimo de ese tipo de cosas, sino un buen nombre a lo mejor de bondad, de ayuda, de servicio, ¿no? Buena fama, que tiene mucho que ver con esto. Y justamente trabajar en eso que les estaba diciendo yo el lunes, que una cosa es ser bondadosa y ser justa. Entonces tenemos que ser ambas, ser bondadosas, ser justas. Valorarme, eso de valorarse, yo lo he trabajado mucho desde que nació mi niña, porque al final nuestro cuerpo cambia y ya no lo vemos como es antes y a veces es un trabajo en el que la autoestima y más los estándares de belleza del mundo, como decías, Meli, eh, híjole, te sacan de contexto bien feo. Entonces, centrarnos en Cristo en cada una de nuestras áreas para no flaquear en todas las demás áreas. No sé si me expliqué. Yo le agregaría que a lo que tú dices, que, o sea, que a pesar de que somos mamás, de que somos, porque nuestra vida, una cosa es ser esposa y otra cosa es combinada ya cuando somos mamás, es no Ujú. dejarnos, o sea, no olvidarnos de nosotras, porque nosotras somos la obra maestra de Dios. Somos como esa creación especial que Él tiene. Entonces, no aplazarnos, porque es que estamos desempeñando un papel lindo que Él nos dio de ser mamás, pero es que seguimos siendo esa mujer en esencia que fue lo que Él sembró en nosotros desde un principio. Justo. Y bueno, ya se va a acabar el tiempo. De hecho, estamos a menos de un minuto. Eh, Voy a suspender para podernos meter a la siguiente clase. ¿Quién acaba de llegar? ¿Vale? Entonces, chicas preciosas, nos vemos en el siguiente enlace, ¿sí?